Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre estoy emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar tanto como a mí, Hande Erçel y Kerem Bürsin y ese amor inolvidable que todos recordamos. Sí. Vamos a hablar de ese romance, de cómo marcó un antes y un después, especialmente para Hande. Prepárense porque vamos a revivir momentos, a analizar detalles, y a hablar sobre el impacto que esta relación tuvo en la vida y la carrera de nuestra querida Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos y emociones. Antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero agradecerles por estar aquí. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos, y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre encontrarán contenido interesante, lleno de amor por las novelas turcas y sus protagonistas. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios y darle me gusta al vídeo si les gusta. Es la mejor manera de apoyarme. Y ahora sí, vamos con el tema que nos convoca. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ese nombre juntos evoca recuerdos, suspiros y emociones a flor de piel. Para muchos fue una relación de ensueño, digna de una novela. La chispa que saltó entre Eda y Serkan en Calcap traspasó la pantalla y se materializó en la vida real. Y aunque lamentablemente el romance fuera de la pantalla no tuvo un final tan feliz como el de la serie, el impacto que tuvo en la vida de Hande es innegable. Fue un torbellino de emociones, fama y oportunidades. Primero hablemos de cómo se conocieron, de cómo surgió la magia. La chispa, como en tantas historias de amor que nos cautivan, surgió en el set de grabación. Calcap fue el escenario perfecto para que Cupido hiciera de las suyas. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, los personajes que interpretaban, era evidente desde el primer episodio. La conexión entre Hande y Kerem, la forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, hizo que la audiencia se enamorara de ellos de inmediato. Pero, ¿cómo pasó de la ficción a la realidad? Bueno, las largas jornadas de rodaje, que implican pasar muchas horas juntos, sumado a las escenas románticas, los momentos de complicidad, las risas, los abrazos, todo eso, sumado a la personalidad encantadora de Kerem y la dulzura y profesionalismo de Hande, crearon la tormenta perfecta. Es inevitable que al pasar tanto tiempo juntos, se generen lazos de amistad, confianza y, en este caso, algo más. Recuerdo las primeras fotos, los rumores, las miradas cómplices en los eventos y las entrevistas. Era inevitable que la gente comenzara a especular. Los fans, que ya adoraban a la pareja en la pantalla, soñaban con que su amor traspasara la ficción. Los medios de comunicación, siempre atentos a los romances de las celebridades, no tardaron en comenzar a investigar. ¿Sería verdad? ¿Estaban juntos? Y luego llegaron las confirmaciones, las fotos juntos tomados de la mano, los besos. ¡Ay, esos besos! Imágenes que recorrieron el mundo y que confirmaban lo que muchos ya sospechaban. Fue como si la magia de la serie se extendiera a la vida real. La gente estaba extasiada. Se enamoraron de Eda y Serkan, y luego con Hande y Kerem. Sentían que estaban viviendo la misma historia, solo que con un final potencialmente más duradero. Y en cierto sentido, lo estaban viviendo con ellos. Ver a Hande y Kerem juntos en eventos en la calle compartiendo momentos privados, fortalecía la conexión emocional con los fans. Era como si fueran parte de la familia. Celebraban sus triunfos, lamentaban sus tristezas y se emocionaban con cada muestra de cariño. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo impactó esto en la vida de Hande? Para empezar, catapultó su fama a niveles estratosféricos. Antes de Calcap ya era conocida y apreciada por su trabajo. Había participado en varias series, demostrando su talento y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Pero esta serie, y sobre todo su romance con Kerem, la convirtió en una estrella internacional. Las redes sociales explotaron. Millones de fans de todo el mundo seguían cada paso de Hande, cada publicación, cada aparición pública. Su imagen, su estilo, su vida personal, todo se analizaba con lupa. Y ella, con su elegancia, su sonrisa, su profesionalismo y su autenticidad, respondía a ese cariño.
Su Instagram, su Twitter, sus entrevistas, todo se convirtió en un reflejo de su personalidad, de su carisma y de su talento. La relación con Kerem, sin duda, la expuso a una atención mediática sin precedentes. Cada rumor, cada salida, cada pequeña interacción era noticia. Los paparazzi la seguían a todas partes, los medios de comunicación publicaban noticias sobre ella constantemente y los fans, por supuesto, comentaban y especulaban sobre cada detalle. Esto, por supuesto, tiene sus pros y sus contras. Por un lado, la exposición mediática le permitió consolidar su imagen, expandir su base de fans y acceder a oportunidades profesionales increíbles. La popularidad de la serie, sumada a su romance con Kerem, la convirtió en una de las actrices más solicitadas y reconocidas de Turquía. Las marcas de renombre se peleaban por tenerla como imagen, los productores la buscaban para protagonizar nuevas series y películas, y su cotización subió como la espuma. Por otro lado, la presión de estar constantemente en el ojo público, la invasión a su privacidad y las críticas, todo eso pudo ser abrumador. La fama puede ser un arma de doble filo. La exposición mediática, aunque abre puertas, también puede generar ansiedad, estrés y, en algunos casos, incluso depresión. La presión de ser perfecta, de mantener una imagen impecable, de complacer a todos, puede ser muy difícil de soportar. Pero Ande, con su fortaleza, su madurez, su inteligencia y su profesionalismo, supo manejar la situación. Siempre se mostró amable, cercana a sus fans, agradecida por el apoyo, y concentrada en su trabajo. Supo poner límites, proteger su privacidad y mantener la calma en medio del torbellino. Se mantuvo fiel a sí misma, y continuó creciendo como actriz, demostrando que era mucho más que la novia de Kerem Bürsin. Demostró que era una artista talentosa, con su propia voz y su propio camino. Analicemos un poco más el impacto en su carrera. Después de asteriscos en Calcap Masterisco, Ande recibió muchas más propuestas de trabajo. Las marcas más importantes querían contar con ella para campañas publicitarias. Los productores la buscaban para protagonizar nuevas series y películas. Su agenda se llenó de compromisos, de entrevistas, de sesiones de fotos. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y de popularidad. Y ella inteligentemente eligió proyectos que le permitieran demostrar su versatilidad, su crecimiento actoral y su capacidad para asumir nuevos retos. No se conformó con repetir fórmulas, sino que buscó personajes que le permitieran explorar diferentes facetas de su talento. Además, la relación con Kerem, de cierta forma, la ayudó a madurar y a enfrentar los desafíos de la fama. Ambos, al estar en la misma industria y experimentar el mismo tipo de atención, pudieron apoyarse y entenderse. Compartían una vida, pero también un montón de responsabilidades y presiones. Ese vínculo, aunque tuviera un final, seguro le dejó grandes aprendizajes. Se entendían, se apoyaban, se aconsejaban y se protegían mutuamente. Sabían lo que era estar en el centro de la atención, lo que era lidiar con los rumores y las críticas, y lo que era mantener la calma en medio del caos. Ahora, hablemos de la ruptura. Fue un momento triste para los fans y probablemente también para ellos. Aunque no sabemos los detalles exactos, es evidente que las relaciones, especialmente las que se viven bajo el escrutinio público, pueden ser muy complicadas. La presión mediática, la exposición constante, las expectativas de los fans, todo eso puede afectar la dinámica de la pareja. Las razones de la separación son privadas, pero lo importante es que, a pesar de la tristeza, Ande siguió adelante. Se mantuvo fiel a sí misma, y continuó trabajando duro para alcanzar sus metas. Demostró que era una mujer fuerte, resiliente y con una gran capacidad para superar los obstáculos. La ruptura, aunque dolorosa, fue también un punto de inflexión. Le permitió a Ande redefinirse, enfocarse en sus propios proyectos y demostrar su independencia. Le permitió crecer como persona y como profesional. Hoy en día, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su talento, su belleza y su personalidad la han convertido en un ícono. Ha participado en proyectos importantes, ha sido imagen de marcas de renombre y ha demostrado, una y otra vez, su profesionalismo, su compromiso con su trabajo y su evolución como actriz. Su trabajo más reciente, Bambaska Biri la ha consolidado como una actriz de renombre, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Su talento, su versatilidad y su dedicación al trabajo la han convertido en una de las actrices más importantes de la industria.
Y aunque el romance con Kerem fue sin duda un capítulo importante en su vida, Hande ha sabido construir su propio camino, sin depender de nadie más que de sí misma. Ha aprendido a lidiar con la fama, a proteger su privacidad, a mantener la autenticidad y a enfocarse en sus sueños. Y sobre todo ha demostrado que es una mujer fuerte, independiente, talentosa y con mucho que ofrecer al mundo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el amor entre Hande y Kerem fue un capítulo inolvidable, que marcó un antes y un después en la vida de Hande. Que le trajo fama, reconocimiento y oportunidades. Que la expuso a la atención mediática, pero también le enseñó a crecer y a fortalecerse. Que la IMP impulsó a seguir adelante, a luchar por sus sueños y a demostrar que ella, Andercel, es mucho más que una historia de amor. Es una artista completa, una mujer empoderada y una inspiración para muchas personas. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de perseverancia y de crecimiento personal. Nos enseña que a pesar de los obstáculos, podemos alcanzar nuestras metas si trabajamos duro, si nos mantenemos fieles a nosotros mismos y si no nos rendimos ante las adversidades. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de esta conversación sobre Hande y Kerem, y que hayan revivido los momentos que tanto nos emocionaron. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta relación? ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem? ¿Creen que el romance influyó positivamente en su carrera? ¿Qué esperan de los futuros proyectos de Hande? Déjenmelo saber. Quiero saber lo que piensan. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse los próximos vídeos, porque vendrán muchísimos más sobre novelas turcas, sus protagonistas, las parejas más queridas y todo lo que nos apasiona. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la magia de las series turcas siempre nos unirá.